Hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos introduciéndonos al concepto de mito. Sabemos que son un tipo de relato, pero yo les propuse que nos olvidemos de todas aquellas cosas que ya veníamos sabiendo antes de mito para que podamos proponer juntos una definición de mito y de mitología que nos sea útil para leer aquellos textos que se nos presentan o que nos presentan como mitos. Algunos de esos textos, como ya les dije, están en una carpeta del Drive, que tienen el link en la descripción del video. Y hoy vamos a hablar de cómo algunos de ellos tienen ciertas cosas en común que nos van a dar una primera pauta de qué decimos cuando decimos mito. En particular, hoy de los textos que les propuse leer, me interesa trabajar con tres, que son la Teogonía de la mitología de la antigua Grecia, compuesta por Hesíodo, el Popol Vuh, que pertenece a la cultura quiché, que forma parte del pueblo maya y que es anónimo, y el Génesis bíblico de la religión judeocristiana. Les tengo que recordar, en parte para explicar por qué incluyo a este último texto, que no vamos a estar asociando directamente la noción de mito con la noción de mentira, porque de hecho hasta ahora no tenemos ninguna idea de lo que vamos a estar llamando mito. Digo esto porque, a diferencia de las culturas que representan los otros dos textos, Teogonía y el Popol Vuh, la visión del mundo que se propone en el Génesis bíblico y en cualquier otro texto bíblico sigue viva. Hay gente que todavía cree en ellas. Yo me voy a poner al margen de decir si creo o no creo. No voy a ponerme de ningún lugar. Digo esto porque lo que busco es que no le estemos preguntando a los mitos si esas cosas realmente pasaron como las explican o no. Por lo pronto, como vamos a estar empezando de cero, no nos va a importar si los mitos son historias verdaderas o falsas, ficcionales o no ficcionales. Y tampoco, además, estoy diciendo que los textos del Génesis bíblico sean abiertamente mitos. Quizás también podemos llegar a la conclusión que ni los de Teogonía ni los del Popol Vuh son efectivamente mitos. En todo caso, lo que podemos saber es que tienen ciertas características parecidas a mitos. Luego decidiremos si son o si no son mitos, así como también podemos decidir si son o no son literatura y si el mito es o no es literatura en sí mismo. Algo que tengo que aclarar para empezar a hablar de mito a partir de estos tres textos es que, por supuesto, están puestos por escrito en un momento determinado de la historia de la humanidad, pero que en todos los casos registran un grupo de relatos que ya se venían contando antes de forma oral. Recuerden que cuando hablamos de transmisión oral nos referimos a historias que se cuentan de boca en boca, que van pasando de generación en generación, que no tienen su origen y su publicación por escrito. Así, por ejemplo, en la Teogonía tenemos un texto no solo puesto por escrito, sino firmado por un autor en concreto, Hesíodo. Pero lo que hace Hesíodo es recopilar y de alguna forma organizar toda una mitología anterior que ya se venía contando antes de que él la escribiera, que se presentaba de manera más bien caótica. De hecho, vieron, si leyeron la Teogonía, que el modo en que se presenta el mundo de los griegos es bastante peculiar. De hecho, es posible que para el momento en que Hesíodo escribe la Teogonía, ya no se creyera tanto en esos dioses de esa manera. Hesíodo tiene más bien otras razones por las que quizás recopila esos relatos que voy a contar un poco más adelante. El punto es que todos estos textos están puestos por escrito por alguna razón en particular, pero parten de relatos que nacieron más allá de la escritura. Entonces, de por sí, podemos partir con la idea de que los mitos tienen, por lo menos en su origen, una transmisión oral y un carácter anónimo. Es decir, que no conocemos su autor, pero no solo que no conocemos su autor, sino que no tienen de hecho un autor individual, alguien que se haya sentado a pensar cómo iba a ser la historia que iba a empezar a contarle a los demás y de ahí llegó hasta el infinito.
Pero hay otras cosas que tienen en común estos textos. Se habrán dado cuenta, si los leyeron, que los tres, de formas muy diferentes, están proponiendo un origen posible del universo. Un origen con sus características fundamentales y en que generalmente intervienen dioses, de eso ya vamos a hablar. Esto es así porque los tres textos que les propuse forman parte de lo que se llama cosmogonía. Cosmogonía es una palabra griega que significa literalmente origen del universo. La partícula cosmo es una raíz, es decir, una palabra que después va a usarse para formar otros términos que significa justamente universo. Y va a aparecer después en palabras como cosmovisión o cosmología. Cosmovisión es una manera de entender el universo. Por lo tanto, podemos decir que es la cosmovisión griega, es decir, el modo que tenían los antiguos griegos de entender el universo, que hace posible para su imaginación que en el mundo existan determinados dioses o determinadas criaturas mágicas, o que la naturaleza funcione de una cierta manera particular, como indican sus mitos. La cosmología es, en cambio, la estructura que tiene ese universo, es decir, el modo en que se organizan sus diferentes paisajes y lugares. La imagen más común que vamos a encontrar en muchas mitologías es la de ubicar el cielo por encima de la tierra. También es muy común una imagen según la cual el mundo está siendo sostenido por algún animal gigante, preferentemente tortugas o elefantes, lo cual explicaría por qué el mundo no se cae directamente al vacío, aunque no queda claro cómo se sostiene después este otro animal. Es muy llamativa también y muy organizada la cosmología de la mitología nórdica, porque según sus creencias, el mundo estaba formado por círculos uno adentro del otro, todos unidos por un árbol gigante que se llamaba Yggdrasil, y en cada uno de esos círculos habitaban criaturas diferentes como los humanos, los dioses, los gigantes, etc. Ahora bien, aunque cosmovisión, cosmología y cosmogonía sean palabras muy parecidas y que en general estén relacionadas, no significan lo mismo. Cosmogonía, como ya había dicho, significa origen del universo y por lo tanto es el conjunto de relatos de una mitología que pretende explicar de alguna manera cómo surgieron todas las cosas que existen. Es por eso que la idea de cosmovisión y de cosmología, por supuesto, dependen de la cosmogonía. El orden que se tenga del universo o el modo que se tenga de entender el universo van a depender en parte de cómo se cuenta el origen del universo. Pero también podemos pensarlo al revés, es decir, que el modo en que contamos cómo se supone que surgió el universo depende del modo en que anteriormente entendamos el universo o pensemos que está estructurado el universo. Pero hay algo que me parece más interesante en las cosmogonías en general, que va más allá de simplemente proponer cómo surgió el universo. Porque también se habrán dado cuenta de que podemos encontrar en esos relatos ciertas lecciones morales. Es decir, se nos está indicando a través de esa historia del origen del universo una forma de comportarnos. Al mismo tiempo se está proponiendo una explicación de cómo empezó todo y se nos está dando un modelo de conducta. El hecho, por ejemplo, de que en algunos de estos relatos, como en el Génesis bíblico y en la Teogonía de Hesíodo, el trabajo resulte de una especie de castigo divino hacia los hombres por sobrepasarse o intentar acercarse a la figura de Dios o los dioses, hace que, de alguna manera, el que lo lea entiende que hay que comportarse de una manera frente al trabajo y frente a la existencia posible de los dioses. Por lo tanto, las cosmogonías son un tipo de mitos en los cuales se propone un origen del universo, pero en ese origen del universo, es decir, el modo en que se proponga que empezó todo, también hay lecciones de conducta. Podemos decir dos cosas.
Por un lado, que el modo en que tenían de comportarse ciertas culturas o las normas que tenían esas sociedades van a depender de los relatos que tenían para explicar el origen del universo. Pero también podemos decir que los relatos que ellos proponen para explicar el origen del universo responden también a ciertas normas que tienen en su conducta. Lo interesante es que a partir de acá ya tenemos una serie de preguntas, quizás más preguntas que respuestas, que podemos hacerle a los textos con los que nos encontramos para saber si son mitos y qué los hace mitos, o en concreto si son cosmogonías. Por eso les propongo que busquen otras historias de este estilo, es decir, otras cosmogonías de otras culturas, más allá de las que les propuse entre los textos que están en la carpeta del Drive. Y cuando digo que hagan eso, me refiero a que se pregunten ciertas cosas que ya nos estuvimos preguntando con estos textos. Por ejemplo, es muy interesante ver quiénes intervienen en la creación de ese universo. Sabemos que en el Génesis bíblico interviene un solo Dios y por eso decimos que es una cultura monoteísta. En cambio, en el Popol Vuh o en la teogonía intervienen numerosísimos dioses y por eso decimos que son culturas politeístas. Ahora, hay otras cosmogonías bastante curiosas que ni siquiera van a hacer intervenir dioses. Por ejemplo, los relatos del budismo o del taoísmo, que quizás no diríamos que son en sí mitos, pero de nuevo, no se trata de decir que son o no son mitos, sino que por lo menos tienen ciertas características míticas. Bueno, el modo en que tienen esas culturas de entender el origen del universo es que todo surgió a partir de el resultado natural del choque de fuerzas contrapuestas. El universo, entonces, para el taoísmo y el budismo, es producto de un equilibrio natural de las cosas, no de la voluntad de unos personajes llamados dioses o héroes o titanes. Pero dentro incluso de las historias que van a hablar de la voluntad de ciertos personajes, tenemos diferencias. No es lo mismo la creación de el dios judeocristiano o de los dioses del Popol Vuh que deciden de alguna manera crear el universo y que hacen intervenir en su creación el lenguaje. El lenguaje es un aspecto muy importante de esos dos relatos, que los dioses griegos totalmente diferentes y que no crean a partir de las decisiones que toman, sino más bien de el modo caótico que tienen de relacionarse unos con otros a partir de si se aman o si se odian, etc. También algo que hay que preguntarle a una cosmogonía es ¿cuándo comienzan esos relatos? Es decir, ¿desde qué punto de la historia del universo van a empezar a narrar? En general podemos pensar que parten desde la nada misma hasta que empiezan a aparecer los dioses. Pero en el caso del Popol Vuh y del Génesis judeocristiano, en realidad los dioses ya estaban ahí antes de que se empiece a narrar el origen del universo, que no es algo que pasa en la teogonía griega. Según cuenta Hesíodo, primero hubo un caos total, después surgieron los dioses y ellos crearon el universo. Pero va a haber otras culturas también que quizás no van a llegar tan lejos y van a empezar a contar desde la creación de los seres humanos o incluso desde que apareció su pueblo mismo. Y por supuesto, otra cosa que podemos ver y que tenemos que esperar encontrar en una cosmogonía es qué tipo de conducta nos propone o en qué tipo de conducta se basa ese modo de entender el origen del universo. Ahora, ya cuando hayamos leído sobre varias cosmogonías o de por sí con las tres que empezamos, nos vamos a encontrar con algo muy curioso, que es que en diferentes partes del planeta los seres humanos van a contar historias que en muchos puntos son muy parecidas. En la clase del video que viene voy a intentar explicar algunas de las razones por la cual sucede esto de que tantos mitos en tantos lugares diferentes del planeta digan cosas tan parecidas. Así que nos vemos la próxima.